programado 3 reuniones. ¿Cómo? No. Se inició la grabación. Hemos diagramado 3 reuniones virtuales en las que el tema central es el seguro de responsabilidad civil en un proceso de daños. Esto es analizar el seguro de responsabilidad civil desde una perspectiva dinámica en el proceso de daños propiamente dicho. Tratar el seguro de responsabilidad civil en un proceso de daños implica que estamos en presencia de 2 acciones, procesalmente hablando, distintas, heterogéneas, que están reguladas por normativas distintas, pero por un imperativo del legislador. El seguro está llamado a intervenir en este proceso de daños en el que está regulado por una normativa de derecho común que llama al seguro para que intervenga en este proceso, a los efectos de si hay un contrato vigente, esto es, si hay un contrato de seguro de responsabilidad civil por el cual se transfiere el riesgo, que es un reclamo de deuda de responsabilidad. Sin embargo, estas 2 acciones, que yo diría están encastradas, están normadas por normativas y objetivos distintos y que están regulados por una normativa especial que está orientada a través de una prelación normativa en caso de conflicto de los 2 ordenamientos normativos por el Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone, en primer lugar, en caso de conflicto, debe aplicarse la ley especial. Y no cabe duda que la ley especial es la normativa de derecho de seguros a través de las leyes 17, 4, 18, a través de la ley 20.091 y resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Otra norma fundamental que debe tenerse en cuenta en caso de conflicto es el artículo 118 de la Ley de Seguros, que dispone fundamentalmente que en caso que el asegurador deba responder,
en ese caso la indemnización está limitada a la medida del seguro, esto es, a lo que dispone el contrato asegurativo en cuanto delimita el riesgo. La medida es la delimitación del riesgo. A título introductivo, creo que estas dos normas son básicas para la consideración de esta temática. Resumiendo, la prelación normativa que dispone el artículo 963 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 118 de la Ley de Seguros en cuanto dispone que la obligación de la comunidad de asegurados estará conforme a la medida del seguro, esto es, conforme a la delimitación delineada por la respectiva contratación asegurativa. Esto es lo que quería transmitirles a modo introductivo. Yo quiero especialmente agradecerle al disertante invitado en la reunión del día de la fecha, el doctor Luis Alberto Penino, abogado activo en el ejercicio de la profesión, estando al frente de un importante estudio de derecho de seguros y reaseguros. Jurista con una sólida formación jurídica en materia de derecho privado y focalizado en el derecho de seguros, reaseguros y responsabilidad civil. Además, debo destacar que como secretario del Instituto de Derecho de Seguros Isaac Alperín del Colegio Público de Abogados, hemos tenido ya muchas actividades interinstitutos, debiendo recordar que el Instituto de Seguros del Colegio de Abogados de Loma de Zamora ha sido en su oportunidad distinguido por el Instituto de Seguros del Colegio de Abogados, en el cual el doctor Penino tuvo una activa participación, el cual le expreso nuevamente mi agradecimiento. María Teresa Lorenzón, coordinadora de este evento, va a pasar a la presentación formal del disertante para que posteriormente comience con su disertación. Gracias, María Oscar. Teresa, tenés la palabra. Gracias. Efectivamente, como anticipaste, el doctor Luis Alberto Penino es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en Derecho del Seguro en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina, secretario del Instituto de Derecho del Seguro Isaac Alperín, desde su creación del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, miembro de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros y cofundador y director del Estudio Penino Marco Abogados, sin desmedro de autor de numerosos trabajos y artículos en Derecho de Seguros en publicaciones especializadas. Les recuerdo
previo a otorgarle la palabra al disertante, que la modalidad de estas reuniones es que toda pregunta, inquietud o cualquier participación que quieran hacer los que están en este momento, previamente lo planteen por chat para ir ordenando el debate en el momento que haya culminado el doctor Penino su charla, si les parece bien. Doctor Penino, lo escuchamos. Muchas gracias, María Teresa. No puedo principiar esta charla, no es ni siquiera una exposición o conferencia. De seguro yo puedo aprender de todos ustedes más allá de lo que ustedes puedan aprender de mí. Pero no puedo empezarla sin sentirme muy honrado por este instituto de tan prestigiosa trayectoria que efectivamente, como dice mi amigo Oscar, que queda descalificado para cualquier adjetivo sobre mí porque nos une una fraterna amistad de toda la vida. Hemos tenido una oportunidad en varias de hacer actividades interinstituto. Ahí me he dado cuenta de la calidad, de lo fecundo de vuestro trabajo, así que yo me siento totalmente distinguido. Otra aclaración previa que va a ser más dinámica esta charla es que yo soy un poco reactivo a poner filminas o que los distraiga o quieran tomar nota. Toda la doctrina y la jurisprudencia que voy a referir la he repartido previamente a muchos de los oyentes, de los asistentes a esta charla. Los que no la tengan, yo en el día de hoy, en el curso del día, la cuelgo a la página de vuestro instituto. Y por supuesto están todos convocados a las actividades que también salen en la página de nuestro instituto y por supuesto a la asistencia. Yo estoy a disposición, tanto en la página de nuestro instituto como en la página personal que el instituto vuestro tiene. Bien, dicho esto, vamos a tratar de sintetizar para dar más tiempo a las preguntas. ¿En qué estriba esta charla? Bueno, el título nos habla de lo que son las bases, los fundamentos de la actividad aseguradora. Esto es, un negocio jurídico basado en la ley de los grandes números, que tiene ciertos pilares constitutivos, desde una cobertura, cuyo tope es la propia delimitación del riesgo, hasta un riesgo y una tarifa técnica con una delicada ecuación que hace al propio futuro del negocio. Sea que por error se calculó mal, sea que no se respeta, trastorna todo el sistema. No es del caso, insisto, por la calidad de los oyentes, definir lo que es una cobertura limitada, lo que es la tarifa. Yo lo que quiero abordar en esta charla es algo que me preocupa desde hace tiempo, lo que he publicado en varias oportunidades, que es el actual paradigma asegurativo bajo tensión a partir de interpretaciones judiciales que recogen enseñanzas, doctrina, desde el enfoque del derecho consumeril y conmueven las bases mismas en que se desarrolla el actual paradigma, que es el que se inserta en el título de esta charla. Esto es, el actual sistema se mueve necesariamente con coberturas limitadas y con deducibles, que me parece un término más propio en la práctica habitual que la franquicia, cuya oponibilidad o validez hacen a la sustancia misma del sistema. No reconocido, el sistema está condenado a colapsar. Yo voy a darles, en principio quiero decir que quiero dejar a salvo mi respeto a la doctrina que avanza sobre el concepto ius contractualista. Yo soy un hombre formado desde la facultad en eso
y persuadido en que la validez de un contrato hace a la esencia misma de la seguridad jurídica, que es un pilar indispensable para cualquier organización, para cualquier comunidad organizada. Y cuando pienso en la seguridad jurídica, pienso no solo en lo que hace al derecho del seguro, sino que creo que es un principio general del derecho universalmente aceptado, por el cual se exige definición, se exige eficacia en toda obligación o derecho que dimane de un contrato. Certeza sería la palabra más propia. Ahora, fíjense ustedes, esto lo llamo a pensar, en que últimamente, de una manera repetitiva, en medios gráficos, radiales, televisivos, se habla de la seguridad jurídica como condición para la inversión, como condición para la llegada de capitales. Y en realidad, la seguridad jurídica es un bien básico en cualquier relación. Está también, cuando es agredida o desconocida, íntimamente ligada a su prima hermana, que es la gravedad institucional. Yo me encuentro en la lectura de la jurisprudencia creciente con que ya hay efectos sintomáticos en la forma de litigar en las jurisdicciones. Esta jurisprudencia, por ahora minoritaria, abreva de una doctrina que yo, si bien discrepo en casi todo, la considero de todas maneras necesaria para complementar y suplementar, porque todos los asegurados somos consumidores. La considero elevada, elaborada, seria. En las sentencias que voy a citar son todas con una referencia obligada a quien se ha constituido en el sumo sacerdote del derecho consumeril, hombre con el cual también estoy inhabilitado de dar adjetivos porque es un fraterno amigo mío de toda la vida, con quien tuve el gusto incluso de compartir en algún momento despacho en nuestro estudio, y un jurista de nota, estudioso, un publicista prolífico, que, insisto, por suerte ha desplazado, y además un hombre muy coherente, que ejerce el derecho de acuerdo a lo que escribe. Y afortunadamente ha desplazado de ese puesto de algunos que han pasado a ser profetas menores porque escribían pero no actuaban lo que escribían. Waldo Sobrino está citado en casi todas las sentencias que voy a aludir que van en contra del sistema e incluso en contra de lo que dispone el valor intrínseco de la jurisprudencia a la cual debería apegarse, que es la emanada de nuestro tribunal cimero. Antes de hablar, yo creo que, sobre todo en una ciencia no exacta como la nuestra, donde 2 más 2 es 5, siempre hay cabida para el debate. Creo que el interés es de todo doctrinario, sobre todo el que va contra la corriente o innova, es convencer, porque no tendría sentido el hecho de pujar en un congreso para ver cuál es la moción más novedosa. Simplemente, en esto quiero evocar al gran filósofo español, al vasco impertérrito don Miguel de Unamuno, que en un famoso discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, un 12 de octubre de 1936, advirtió que se podía vencer cuando se tenía la fuerza necesaria, pero lo interesante era convencer, y para convencer hay que persuadir. Así que el intento doctrinario, a donde a mí me causa escozor, o como dicen los jóvenes ahora, hace ruido, es cuando le hacen decir a la norma lo que la norma no dice en una somera lectura. Uno puede no estar de acuerdo con la norma. Ahora, hacerle decir a la norma
la validez y oponibilidad de las coberturas, sus topes, y la oponibilidad al asegurado del deducible tiene basamento en los tres poderes de la República. Cuando digo la República podría ser una monarquía parlamentaria, ¿sí? Estoy hablando de un sistema pluralista de libertad donde la seguridad jurídica reina. Paso a relatarlo. En primer lugar, voy a citar a nuestra Constitución Nacional, que garantiza la libertad de contratar, la inviolabilidad de la propiedad privada, el debido proceso. Luego, la legislación de base, como acaba de hablar el director Ben Clovis, tenemos la 17418, la 20091, y podremos agregar la 22.400, son las leyes básicas del seguro. Ahora voy a hacer, cuando cite la crítica del consumeril, vemos un poco cada parte de cada una de estas leyes que estoy hablando. Del Poder Ejecutivo Nacional, yo voy a citar, en cuanto a la validez del contrato como fuente, voy a referir primero también al propio Código Civil y Comercial de la Nación, antes de las leyes específicas. En el 957 y 959 ratifica la sabiduría del viejo 1197, donde el contrato hace ley para las partes. Yo sé que incluso hay doctrina que dice que la era del contractualismo ha pasado. Bueno, hasta tanto no se deroguen estas normas, me parece que es una expresión de deseos inconsistentes. El artículo 1079, incluso del Código Civil, dice que cuando hay concurrencia de normas en este código, prevalecerán las indisponibles, la de las leyes especiales, estoy haciendo citas textuales, y las derivadas de la autonomía de la voluntad. Esto es lo que dispone el Código Civil y Comercial de la Nación, la aplicación federal. Les hablaba del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, hay un decreto que para mí es capital para entender cuáles son las órbitas de aplicación de la Ley de Seguros y la Ley Consumeril, que es el decreto 565 del 2008, que reglamenta la 26651, reformatoria de la 24240, que veta el artículo 32, pero es interesante porque también es textual, que en los fundamentos del Poder Ejecutivo para reglamentar y vetar, dice que el contenido de esta ley no sustituye los códigos de fondo ni las leyes especiales. Y además dice que estas normas son aplicables a todo contrato de cláusulas predispuestas fijado al consumidor, salvo en los casos en que el Estado ya tenga un órgano específico para su control. Bueno, aunque también en una opinión personal de deficiente funcionamiento, para eso se la sostiene con una tasa de extraprima de los contribuyentes a la Superintendencia de Seguros, para que cumpla lo que dice la 20091 por delegación del Poder Ejecutivo, vele por la literalidad, el control, la redacción de las cláusulas, su claridad, su certeza. Yo, más allá de mi crítica a la actividad tardía y deficiente de la superintendencia en este aspecto, he tenido una controversia, una polémica publicada en ambos casos en el ámbito financiero con una alta funcionaria de entonces de la superintendencia, que sostenía desde allí la aplicación de supremacía de la ley consumeril. Yo hasta consideré que tenía ganas de mudarse con su escritorio porque tenía necesariamente que irse a la Secretaría de Comercio Interior. Si es que es así, dejaría de tener razón de ser ese órgano de control. Esto con respecto al Poder Ejecutivo.
Si vamos al Poder Judicial, con anterior y actual integración, no puede haber dudas. Yo sé que 2014 fue muy funesto para los doctrinarios que promueven la aplicación primaria de la Ley de Defensa del Consumidor por sobre la Ley de Seguros, el caso Buffoni. Pero fue tan claro sobre un fallo de la sala H que decía lo contrario, la Corte dijo claramente que existiendo una ley especial en materia asegurativa, la de aplicación obligada era la 17418, y además se refirió específicamente al valor de las coberturas y de los deducibles como marco del contrato. Lo ratificó en otro fallo conocido, Flores, 3 años después. Yo quiero referir, ya les digo, van a tener todo a disposición, que en el año 2009 la Corte, en un fallo Martínez Costa, con esta discusión de que no, porque la 24240 y su reformatoria es posterior a una ley de 1967. En el caso Martínez Costa, la Corte dijo que no era válida la disquisición o especulación sobre ley posterior o anterior cuando existía una ley especial y la ley posterior era solo general. Hay un fallo también muy interesante que yo compilo, que es el Gómez Roca de este año, de hace unos meses, porque otorga, más allá de la convicción donde la Corte ratifica su jurisprudencia de Buffoni y de Flores, dice algo muy interesante. ¿Cuál es el fundamento o de dónde deriva la obligación de pago del asegurado y cuál es la obligación de pago del asegurador? Expresa que la obligación de pago del asegurador deviene del contrato. Es una obligación contractual, a donde el asegurador se compromete a responder hasta una suma. Y por tanto la fuente obligacional es el contrato, mientras que la fuente obligacional del asegurado es el non laedere, o sea, el no dañar, mediante la cual esa no tiene límite. De hecho, cuando se habla tanto de la protección o el resarcimiento integral del tercero, lo que no se repara es que en realidad en materia de acción y de persecución judicial con respecto al asegurado no hay límite. O sea, responde con todo el patrimonio, que es justamente la garantía común de sus acreedores. Así que aquí hay una diferencia que no es sutil. Para aquellos fallos que torvamente hablan de no hay límite. Se ejecuta in totum. No, es que la fuente obligacional es distinta. Y cuando estamos hablando en derecho tenemos que tratar esta nobilísima profesión, esta apasionante ciencia, de hilar fino. Por tanto, la jurisprudencia de nuestro tribunal cimero nos llamaría a pensar que tendría que haber un seguimiento. Yo soy consciente, absolutamente, he sido profesor de grado, adjunto y titular en Derecho Constitucional, que nuestro control de constitucionalidad es difuso. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que es absolutamente antieconómico, que debía ser concentrado. Es más, en nuestro país fue concentrado durante 6 años. El artículo 95 de la Constitución de 1949 exponía claramente la naturaleza vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ahora, existe, se me ocurre citarles, por ejemplo, en 1985 se editó el Cerámica San Lorenzo, donde la Corte en ese momento decía que, a sabiendas que su sentencia era para el caso concreto, había un deber moral de la magistratura inferior de seguirla. A posteriori, en el caso Quantum, la Corte habla del valor intrínseco de sus sentencias y la necesidad
y obligación moral de los magistrados de seguirla. Constitucionalistas de la talla de un Néstor Sagüez, un Germán Vidal Campos, en sus tratados de derecho constitucional hablan a las claras de una obligación de los inferiores. Yo he leído sentencias muy respetuosas donde dicen, en conocimiento de, por ejemplo, del fallo Buffon o Flores, del cual yo no estoy de acuerdo, tengo la obligación, ¿verdad?, y dictan una sentencia acorde. Y hay otros, incluso magistrado que lo dice sistemáticamente, y es un hombre de doctorado en Sorbona, magistrado vocal del Fuero Civil de acá de Cava, que dice, en conocimiento del mismo me desapego, discrepo y no lo voy a aplicar. Esto produce uno de los elementos de tensión del sistema, porque ustedes dirán, bueno, llegado a la Corte va a revocar, como hace sistemáticamente hasta ahora, en todos los casos con este integral. Pero ¿qué pasa? Es verdaderamente, procesalmente, no antieconómico, ruinoso, que a partir de un fallo del Tribunal de Minas de Anatuya, sigamos toda la línea de vía recursiva hasta la Corte, pero con un agravante. En el momento en que no sea concedido y vayamos en queja, la sentencia se convertirá en ejecutable y serán vanos los intentos de torcerlo. Dicho esto sobre el sostén, el apoyo en los tres poderes de la República, sobre la validez de las coberturas limitadas y de la oponibilidad de los deducibles, vamos a los argumentos de crítica, es decir, aquellos que dicen que no es válida y que todo vale. No solamente en doctrina, si voy a referirme a jurisprudencia. Uno de ellos es la necesidad de la indemnidad del tercero. A mí me bastaría decir que al hablar de tercero damnificado, bueno, no resiste otro tipo de análisis, sé que no es parte en el contrato. Estamos hablando de contrato de seguro, no estamos hablando de resarcimiento de daño del autor del mismo, estamos hablando de un contrato de seguro con cláusulas predispuestas, controladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, entre asegurador y asegurado. Artículo 109, el asegurador se obliga a mantener indemne el patrimonio del asegurado, no se obliga a mantener indemne el patrimonio del tercero. Y esa obligación de indemnidad es limitada. Yo sé, porque, bueno, compartimos conferencias cada tanto con mi amigo Sobrino para discrepar en todo, que él cree que es posible la cobertura ilimitada. Yo la veo difícil, primero porque el cálculo actuarial para una prima sería bastante complicada, pero además, aun cuando podría obtener, aun cuando por vía de hipótesis se obtuviese la conformidad o la aprobación de la superintendencia, seguramente sería una cobertura sin acceso al mercado por la entidad de costo. Lo que está claro es lo que dice el artículo. Por eso yo, una cosa es persuadir, convencer y dar pie para cualquier manifestación, y otra cosa es torcer el texto de la norma. Otro de las críticas que se enderezan, sobre todo por vía jurisprudencial, es el que mantener en épocas de inflación la cobertura, y esto hay una charla próxima del doctor Quiavo sobre esto, que aparte también conozco su posición, es un enriquecimiento ilícito a favor del asegurador. Bien, aclaremos. Nuestro país se ha convertido en un páramo de la seguridad jurídica porque desde hace décadas está en emergencia. De modo tal que tenemos un derecho emergencial que nos haría
pensar que lo que firmamos en una época se transforma en otra por este arte de biribirloque del derecho emergencial y de tasas inflacionarias astronómicas. La falta de previsión de la norma o el anticipo de la falta de respeto a la seguridad jurídica, así como les hablé de lo que se comenta en materia de inversiones, fíjense lo que es el mercado de locaciones urbanas, por ejemplo, a donde hay una retracción de la oferta, un sobredimensionamiento de la demanda, porque hay una incertidumbre, es decir, tanto derechos como obligaciones carecen de certeza. Esa es una cuestión que lo podemos ver hoy. El manejo inflacionario no depende de un segmento del mercado, es una política pública. O sea, no es que el decurso del pleito se jugó con la inflación. ¿Cómo sería el enriquecimiento sin causa? Si el producido de la inversión de la masa de primas supera lo que en definitiva paga la compañía o el asegurador por capital más intereses a tasas que son importantes, ¿no? Tasas activas. La diferencia incluso ahora de jurisdicción entre la jurisdicción de Cava y las jurisdicciones del conurbano se han invertido. Antes eran mucho más importantes los valores de aquellas jurisdicciones y en este momento en Cava los montos son de cuidado. Pues bien, el sector asegurador no tiene autonomía para inversiones audaces. Se tiene que manejar por la resolución 102 del año 2020, que remite a la resolución del 2014, específicamente el ítem de la cápite 38.7 es muy detallado, esmerado en cuanto al tipo de inversiones que están permitidas y sujetas a inspecciones. Y ninguna de ellas en este momento, por ejemplo, en este momento, alcanza a lo que sería una medición inflacionaria mensual. De manera tal que en este momento, y yo no hablo, a ver, cuando hablo del sector asegurador, mi protección última, si bien me preocupa que cualquier empresa privada no goce de la garantía de derecho de propiedad, de la garantía de contratar, propio de un sistema capitalista. Las aseguradoras no son entidades filantrópicas ni ONG, tienen que ganar, si no ganan pierden, quiebran o se liquidan. Yo estoy hablando de lo que para mí es el principal afectado cuando este paradigma entre en una crisis final. Porque siempre me he preguntado si los jueces que desconocen la cobertura limitada y mandan sin límite, en algunos casos, bueno, están en el material que daré, hay una jueza de primera instancia que dice que invadido, con cita de Sobrino, que invadido el derecho de seguros por el derecho consumidor, ya no hay límites. De manera tal que siempre será necesario más, ya no es que hay que aumentar las coberturas. Lo que terminará desbaratando es la garantía última del colectivo de asegurados, que es la masa crítica, el conjunto de primas, la acumulación crítica de primas, que es la garantía última. Va a terminar fulminada necesariamente. De modo tal que yo hablaría más bien de empobrecimiento sin causa. Yo me he preguntado si los jueces, cuando condenan así, ellos se interrogan de dónde van a salir los fondos, la diferencia entre la cobertura, por más los intereses y costas, como corresponde legalmente, y lo que ellos sentencian. Creerán que es un aumento de capital por parte de los accionistas. Esto me hace acordar cuando ocurría lo mismo entre las aseguradoras y en ese entonces el único reasegurador monopólico en la Argentina. Entonces, por vía del borderó o por la planilla de orden de pago contado, con un pésimo sistema, a su vez
de reinserción en el mercado internacional, se pagaba, y era fácil darse cuenta, no, pues se hablaba, no, porque es el Estado no quiebra. Se disolvió ese instituto con una liquidación que duró 20 años y arrastró 80 compañías de seguro. Esto se produce fatídicamente, ahí sí no es el derecho, es 2 más 2, 4. Otro de los fundamentos para extender la sentencia desconociendo coberturas y disponiendo inopolibilidad de deducibles es la especulación de la citada en garantía en su intervención en el pleito a lo largo del tiempo. O sea, de haber desembolsado en tiempo su obligación contractual, no hubiera puesto al asegurado consumidor de seguro es un término que ninguna legislación de seguros contempla, al asegurado tomador de su problema de solvencia. Bueno, con respecto a eso, cabe decir que hay una frase en una obra de Sobrino que dice que toda intervención de un asegurador en un pleito se traduce en un perjuicio para el asegurado y para el tercero. Bueno, el artículo 110 de la ley 17418 textualmente dice, cuando habla de la cobertura accesoria para costas causídicas, resistir la pretensión del tercero. Estar en debido proceso no es abuso de derecho. Y en todo caso, cuando a veces se invoca ese sabio fallo plenario de la Cámara Comercial, de lo que para mí fue el último gran maestro de derecho de seguros, extiende la obligación del asegurador por encima de la cobertura cuando se verificase la culpa o negligencia del asegurador a lo largo del pleito, es decir, de estirar el pleito con fines especulativos. Hemos hablado entonces de lo que la ley dice y no se puede forzar. Esto es la obligación de indemnidad limitada en favor del asegurado y no del tercero. La extensión, con una frase que lo dijo el doctor Benclovis, para mí sería la palabra mágica, claro, la quieren evitar porque también está tan claro, que es condenar al asegurador, comillas, en la medida del seguro. Lo han transformado en la medida del jugador. Y esto no lo dice la norma. No es en la medida del jugador. La medida del jugador puede ser la extensión de la obligación del que causó el daño, no del que suscribió un contrato. Y si la intervención del asegurador es criticada en calidad de citado en garantía, cuando ni siquiera tiene la acción directa, entonces transformaríamos la citación en garantía en una citación a pagar. Cambiaríamos el término. Otro de los argumentos que esgrime alguna jurisprudencia de alzada es que funda la necesidad de que el asegurador cumpla con el total de la sentencia por el interés social del seguro. El interés social del seguro, quiero decirles que está en el voto del entonces presidente de la Corte, Rosenkrantz, en el fallo Gómez Roca, que alude al interés social del seguro y dice, pero no puede desnaturalizar las coberturas y las franquicias que dimnan el contrato. Voy a agregar por mi lado, yo no tengo dudas que el seguro cumple una función social. De ahí mi preocupación, poner en tensión extrema el actual paradigma para que desaparezca. En estas condiciones no puede resistir, no habría posibilidades. Y fíjense ustedes que estoy viendo muy generalizado, como no lo veía antes, en todas las demandas el desconocimiento del límite, casi sistemáticamente a la pesca de una jurisprudencia que lo acoja y que se transforme en mayoritaria. No resiste, absolutamente no resiste en el tiempo. Pero en esto de la bandera del interés social del seguro, yo les pregunto,
¿Alguien duda del interés social de la educación en Argentina? En cualquier país del mundo, en nuestro país. Entonces, en función del interés social de la educación, se impondría a los institutos educacionales privados un 50% de las becas, porque hay un interés social. Y eso también, los colegios privados también son empresas que buscan lucro como corresponde. ¿O podrían ustedes hablar desconociendo el interés social de la salud y que las prepagas tengan un sistema por el cual el 50% del colectivo tenga que ser gratuito? Es un argumento que no se sostiene con razones jurídicas. En cuanto a las... esto merece otra visión, el tema de los deducibles. Me prefiero hablar de deducibles y no de franquicia. El manejo del deducible, cuando es impropio, es invitación al baile, porque hay deducibles que se transforman en un no seguro por su extensión. A mí me gusta recordar lo que ocurrió en el 2006 con el plenario Barrio, en una nefasta resolución de la superintendencia. Se autorizó a las compañías de transporte público de pasajeros a tener un deducible que dejaba solamente afuera, o sea, incorporaba como obligación de la mutua de transporte cuando había muerte. ¿Y qué pasaba? Se acumulaba una cartera judicial a cargo exclusivo del transportador hasta que liquidaban a la empresa Pampa de transporte, bueno, existe, vamos a cambiar, a la empresa Tuerca de transporte y convertían a los 5 días en una empresa Tuerquita de transporte que le dejaba a la otra el pasivo judicial. Eso provocó un plenario de la Cámara Civil que desconoció la obligatoriedad de oposición, o le declaró inoponible al deducible. Rápidamente solucionado por la Corte Suprema al año siguiente con el fallo Cuello. Pero quiero decir, en mi concepto, la superintendencia, no es que, yo creo que doctrinariamente nosotros los abogados ya tenemos una posición que la sabemos sostener, nos criticamos. El tema es cuando tenemos que persuadir a los que deciden. Nosotros en nuestro instituto no hay año académico que no programemos exposiciones de jueces de primera y segunda instancia. Pues si bien sabemos cuál es la legislación protectiva de la Corte Suprema, bueno, la gente se jubila, hay otra que asciende, y el tema es tratar de persuadir a los que deciden. La ineficacia de la superintendencia en su actividad, yo no conozco que hayan hecho seminarios invitando a magistrados para tratar de hacer ver un poco inextenso lo que es la doctrina, lo que son las ventajas y desventajas para el sistema. Llega tarde y mal. Por ejemplo, los fallos de Cava, hay muchos, que en otra posición que yo critico, se fijan cuál es la cobertura, el tope de cobertura a la fecha de la sentencia. Que nos pasaron 6 años. Y entonces, en vez de 3 millones, ponen 23 millones. Pero ahí también falla, porque sin retribución de prima. En la ley de grandes números no hay posibilidad de perdurar si no existe un equilibrio fino en la ecuación prima-riesgo. Si yo aumento la contribución sin ingreso de prima, estoy en falta. El doctor Traverso, mi viejo amigo Amadeo Traverso, tiene una idea interesante, que es el incremento, no actualización, porque la actualización está vedada por ley. No pueden actualizarse. Sí, el ajuste por parte de la superintendencia trimestral o semestral, con el consiguiente ajuste de prima, para mantener ese equilibrio. A ver, ¿qué pasa en la actualidad? La superintendencia siempre atrás, cuando ve fallos que superan el monto, se pone más. Pone más monto, ¿no?
Está probado, estas son estadísticas, también tengo la publicación que se las voy a proporcionar, en lo que cuelgue, que estadísticamente los primeros 6 a 8 meses de un ajuste del monto tope de cobertura para el ramo automóviles, inmediatamente cae. Se asombraría si supiesen el porcentaje del parque automotor que tiene cobertura voluntaria, no obligatoria. Baja porque lógicamente aumenta la prima. Es decir, y sobre todo en un país emergencial y con inflaciones estereotipadas, de las peores del mundo, el ajuste lo hacen los que pagan. Entonces digo, hay momentos donde no se puede pagar eso. Entonces, ojo también con lo que opina Traverso y con estos ajustes, porque aunque se haga este ajuste, el fallo que sale la semana que viene, en base a las manifestaciones de la sentencia, puede decir, no me basta, y en función del resarcimiento integral. El resarcimiento integral, vuelvo al concepto de daño y de contrato, se especula en el autor del daño, en beneficio de la víctima. Acá hay un solo beneficiario en la cobertura, que es el asegurado, no la víctima. Y al asegurado se le responde en función de lo contratado. Esta idea es peligrosa. Insisto en que se actúa tarde y agravando no solamente, es decir, aumentando no solamente el monto de cobertura, sino el monto de prima, con una baja en la estadística de contratación. Para cerrar mi exposición y quedar a disposición de ustedes en homenaje a la brevedad, esto da para un curso de posgrado, pero tenemos que hacerlo hipersintético. Yo ya he hecho las críticas de los fundamentos de los fallos. Enriquecimiento ilícito, abuso de derecho, abuso de jurisdicción, monto que no alcanza. Y digo, ¿a qué apunta todo esto? Porque lo que no dicen esas sentencias es qué pasa el día después, si esto se desmadra. Yo lo escribí tomando ejemplos de sistemas comparados, y tendríamos que pasar de un sistema empresarial capitalista para agrado de los progresistas a un sistema de seguridad social con un fondo de garantía para que nadie quede fuera de un resarcimiento. Ahora bien, yo me animo a predecir sus dificultades, no quiero ser tajante y decir su fracaso, pero ese sería un sistema de administración estatal. Piensen ustedes lo que es la administración estatal de grandes sumas de dinero en el sistema de jubilaciones y pensiones. Acá serían grandes sumas de dinero en un aporte obligatorio para constituir un fondo de reserva y hacer funcionar mejor. Pregunto, ¿mejor? Por ejemplo, más allá del que ya cité del Instituto Nacional de Reaseguro, acuérdense cómo funcionaba el Fondo de Garantía en los accidentes de trabajo, que también era un fondo de sustentación para supuestos de no seguro. Esas sentencias serían risibles comparadas a los... ¿Ustedes creen que un sistema de previsión social resistiría sentencias de millones en la serie, en la cantidad? No la veo. Como conclusión de mi exposición y respondiendo a mis primeros maestros, en especial recuerdo a mi profesor de contratos, el doctor Marco Aurelio Risolía, cuya tesis doctoral fue Soberanía y crisis de los contratos, realmente un hombre que veía el futuro. Yo creo que la mejora del sistema, su fluidez, su solvencia, pasa por la validez de los contratos. No, sigo sosteniendo la
posibilidad de que los contratos otorguen certeza jurídica y me manejo en un sistema donde sea previsible tanto el derecho como la obligación. A ustedes, y le agradezco la atención. Usted dirá, Cristina. Ah, María Teresa, no sé si me escuchan o... Yo la escucho mal, a ver, ¿puede volver a hablar? Muteada, Ahora sí, ahora sí. Brillante, doctor, clarísimo, muy sintético, le agradecemos muchísimo porque ya empiezan las preguntas, así que yo le voy a leer las que aparezcan en el chat sin perjuicio de que no quiero que nadie se quede sin comentar o preguntar alguna inquietud. Berta, la doctora Berta Furrer de San Isidro plantea: el asegurado pagó la prima correspondiente y muchas veces la aseguradora paga la indemnización 5 u 8 años después. El dinero está devaluado cuando paga, pero no cuando cobra, ¿verdad? No, no, yo no creo que sea así. A ver, pero se lo voy a plantear en términos técnicos jurídicos a la colega, le agradezco su pregunta, que es incisiva. En principio, considero exitoso mi discurso, porque la colega duda. Entonces voy a citar a otro gran filósofo español, Ortega, que decía: cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Y a mí me parece muy buena y fundada su duda. Pero se la voy a contestar técnicamente. La prima, perdón, el premio y la cobertura son nominales. Hay nominatividad plena. Nadie puede sostener seriamente que la prima, que una a la prima con la cobertura una obligación de valor. La obligación, es decir, la deuda de valor se genera por el justiprecio del magistrado, pero usted no puede encastrar una deuda de valor en una deuda de dinero. Eso en un aspecto. Usted dice, yo pagué 100 pesos de premio por 1.000 pesos de cobertura. 5 años después, ¿cuál es mi cobertura? Empecemos porque esos 5 años, yo no ignoro que hay aseguradoras que entienden que su negocio es engrosar la cartera judicial. Así les ha ido y así le irá. Si algo me sirve tener 48 años al servicio del mercado asegurador es que jamás sostendría una locura así. A las que mejor le va es a las que menos tiempo tardan en pagar. Pero, digamos, tenemos no seguros, tenemos incumplimiento de cláusulas, tenemos caducidades, tenemos colegas que no quieren transar, tenemos colegas que pretenden 100 millones de pesos. O sea, no siempre se litiga porque sí. Primero que hay una garantía constitucional de debido proceso. Y después hay compañías que entienden que deben resistir una pretensión indebida o que no hay obligación, de modo tal que existen múltiples razones para que un asegurador esté en pleito. Y reitero lo que dijo el gran Juan Carlos Félix Morandi cuando dice: es reprochable o crítico cuando el asegurador permanece en pleito por su culpa o negligencia. Vamos a hablar en términos normales. Entonces, vuelvo al ejemplo. 100 pesos de premio, 1.000 pesos de cobertura. Termina el juicio a los 5 años. ¿Hay 1.000 pesos de cobertura? De ninguna manera. De ninguna manera. 2, 3, 4 veces esa cobertura, porque se aplican tasas, activas. Esto lo vemos todos los días. Y le insisto, si hacemos una aplicación como corresponde, porque no resistiría una inspección de la superintendencia, si hacemos una aplicación estricta del ítem 38.7 de la resolución de superintendencia sobre permitidas inversiones, en este momento, por ejemplo, desde hace unos meses, no da las tasas bancarias activas. De manera tal que no hay especulación en ese sentido. Se pone la prima a inversión, por supuesto, pero, y dígame, el lucro que sacó el asegurador ya lo percibió
junto con los gastos administrativos, por eso se habla de prima o premio, pero después eso integra el fondo de primas, y lo que hay que mantener activo, y sólido, y con buena salud, es el fondo de primas, que es la última garantía y que es del colectivo de los asegurados. Espero haber contestado lo que me preguntó colega. Gracias. La doctora Esther Pavón, miembro del Instituto de Lomas, piensa en voz alta. Lo que no hay duda es la inflación en que vive la Argentina. Doctor, evidentemente uno rescata artículos de hace 50 años y siempre es el mismo latiguillo. Los procesos inflacionarios que pulverizan esta economía, esta estabilidad, ¿no? Pero Sí. bueno, esa otra pregunta. Oh, perdón. Yo coincido con ese pensamiento, no es una pregunta, es una reflexión. No puedo hacer otra cosa que coincidir. Creo que es no solamente una ineficacia de una clase política decadente, sino en algunos casos es perversa, porque es un instrumento para pulverizar deudas, deshonrarlas, o poderse, una forma de ajustar más educada. Sí. El doctor Sebastián Ugartamendia dice, ¿la prescripción sigue siendo de 2 años o hay excepciones, además del año agregado por la Ley 24.240? El participante está convencido que la prescripción se modificó. Bueno, Eso... No, yo no opino. A ver, yo quiero, de paso, les doy un aviso que no quedó, porque hay un montón de cosas que no dije en la charla por la brevedad y para aprovechar esto. ¿Necesitaba la ley de seguros, la de defensa del consumidor, o era pionera? A ver, la ley de 1967 dispone la aceptación tácita en el caso de que el asegurador no se pronuncie en términos sobre el siniestro. Dispone cláusulas inmodificables o solamente modificables en favor del asegurado. Dispone la imposibilidad de abreviar la prescripción de 1 año. La ley 20091 dispone la claridad en la redacción de las cláusulas, la necesidad de que las exclusiones o condiciones particulares estén en el fronting. O sea, todas normas protectivas, como si ahora vinieran a inventar que no tenía nada, no, las tenía. Yo sostengo, y lo publiqué, y lo escribí, que no ignoro los beneficios de la Ley de Defensa del Consumidor, y yo creo que no es una o la otra, yo creo que es una y la otra, pero siempre la aplicación principal y la supletoriedad o accesoriedad. En conocimiento de fallos que, como el colega dice, extienden la prescripción, yo me atengo a la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal y entiendo lo contrario. Gracias, doctor. El mismo colega manifiesta, no sé si, ¿qué se puede hacer contra aseguradoras insolventes como Agrosalta? No sé si. Bueno, hay bastante, se pueden hacer algunas cosas. Lo que pasa es que pues, yo parezco que me mandó la oposición a la superintendencia. Yo creo que, a ver, si yo, fíjense, ¿no? Lo que a veces es carecer de autoridad moral por parte de quien me controla. Yo preocupado porque en este momento tengo 23 millones de pesos de cobertura a tope dispuesto por la superintendencia. Imagínense, atropello a 4 cirujanos de primer nivel con estas sentencias. Entonces pido un endoso de otros 23 millones. Se me viene, yo podría hacerlo, esa es la pregunta. Si es un contrato, voy al asegurador, podría hacerlo. Se me viene encima la superintendencia acusándome de actividad irregular de la empresa aseguradora. Anomalía en la actividad aseguradora. Ahora, yo digo, ellos, que por la 20091, ojo que también está declarada inconstitucional, hay un fallo de la Sala I que declara inconstitucional la concesión del Poder Ejecutivo
a la superintendencia porque dice que le da poder legisferante y por tanto no puede delegar, fallo de Cámara. Pero, ¿qué puedo hacer si yo, en mi actividad de control que me está otorgado por ley? Controlar no solamente con inspecciones periódicas, rutinarias, sino ante denuncias. He recibido, he leído, he tenido en mis manos en ocasión de trabajar en nuestro instituto en lo que fue el intento de remozamiento de la ley 17418, que claro que lo necesita, 1967, textos de denuncias recibidos por la superintendencia. El solo hecho del no pago, por ejemplo, le contesto a la colega, es una dama, ¿no? A la colega que me hizo la pregunta. Bien, yo creo que el solo hecho de tener que llegar a un embargo en cuenta en un asegurador que condenado, si estoy hablando de una sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada, o aún cuando estuviese en una vía recursiva extraordinaria de queja, ya está en condiciones de tener que responder. En esos casos, el solo hecho de ejecutar de esta forma ya daría pie para que simultáneamente se la denuncie por actividad irregular, que traería aparejado, según la resolución, una inmediata intervención de la superintendencia, si funcionase. Era el doctor Sebastián Ugartamendía el que preguntaba, y como perdón, ahora no importa. Perdón, ese apellido de prosapia vasca, que no se me enoja. Bien, el doctor Carlos Schiavo felicita al doctor Benigno por la excelente exposición y manifiesta que la ley 17.418 tiene una causal de interrupción de la prescripción que no está en el Código Civil Comercial de la Nación. ¿Quiere ampliar, doctor Schiavo, o quiere...? ¿O seguimos con las preguntas? Era una opinión. Le hago la aclaración. Es más favorable al consumidor la ley 17418, porque así seguimos al Código Civil, porque tiene una causal de interrupción que no está en el Código Civil, que es la liquidación del siniestro, que puede durar muchos años. Terminando lo cual, si no se ponen de acuerdo, por ahí una liquidación puede durar 2 o 3 años, las ha visto, bastante complejas, habría prescripto la acción del consumidor. En cambio, la ley es más favorable, la 17418, que el Código Civil y que la 24240. Eso es lo que quería contar. Me permitiría agregar a lo que dice mi colega de elevada estatura intelectual, como el Carlos Schiavo. Yo me gustaría agregar a los magistrados que hablan de la especulación de los aseguradores en la longitud, la determinación del tiempo. Me gustaría, porque es insólito que el propio Poder Judicial, cuya cabeza se pronunció, sigan batiendo parches. Yo pregunto, la lentitud en el proceso judicial, el clamor de la población argentina sobre la justicia lenta, ¿no depende del Poder Judicial también? Depende del legislativo, así como pusieron la mediación obligatoria que descomprimió mucho la actividad de litigio. Digo yo, ¿no depende de ellos también la demora en el pleito? Una administración con 45 días de vacaciones anuales, y digo, ¿sabrá o no tiene que saber el Poder Judicial lo que es el avatar de una pericia? Me gustaría preguntarle al doctor Schiavo, que es un numen en la jurisdicción de Tandil, ¿cuántos peritos tienen, por ejemplo? Yo conozco jurisdicciones en otras partes del país donde para lograr la designación de un perito y hacer la pericia, pues son 3, 4, tardamos un año. O sea, eso también es responsabilidad del asegurador. Seamos serios, seamos serios. Sí, acá en Tandil hay un juez que directamente la pericia mecánica la hace interrogando a un tallerista,
porque si no, aproximadamente tardaría 2 años entre aceptar el cargo y producir la pericia. Muchas gracias. Y Muchas médico, gracias. aclaro, y médico, como se lo recusa porque tuvo un problema, el único perito que teníamos fue acusado de abuso deshonesto, no tenemos médico, entonces tenemos que esperar que Azul lo nombre por el sistema de nombramiento de Azul, así que para que venga desde Azul acá puede llegar a tardar y a revisar a la persona 1 año y medio. Sí, es cierto. Y estoy hablando de 1.300 kilómetros de la capital. Yo quiero saber lo que puede ocurrir en otras queridas provincias argentinas. Gracias, doctor. La doctora María Emilia Peralta pregunta, ¿cuáles serían entonces las defensas con las que contaría el tercero víctima ante la compañía y su asegurado? Ninguna, porque es tercero, usted lo ha dicho, es tercero. Un tercero que no es parte del contrato no puede exigir, no tiene ningún derecho, no puede exigir ninguna obligación. ¿Qué puede hacer el tercero damnificado? De acuerdo a la ley, artículo 118 de la ley 17418, citar en garantía al asegurador. Pero para eso debe demandar al autor del daño. Ya ahí tenemos 2 obligaciones, una contractual y otra de resarcimiento. No puede demandarlo directamente. Es una acción autónoma, pero no directa. Y traído a pleito, ser parte en su demanda de daños y que los alcances de la eventual sentencia que logre sobre el autor del daño condenado le sea satisfecha en el pleito en la medida del seguro, y de esa manera el asegurador cumple con su obligación contractual, y a su vez el tercero, por eso estoy hablando de los derechos que tiene el tercero, exclusivamente esos, en ejecutar esa sentencia. Usted me dice, fuera del pleito, ¿cuál tendría? Sí, claro, sería lo mejor hacer el reclamo, que de hecho se hace, y entonces en calidad de tercero reclamarle al asegurador y conocer ahí cómo es la cobertura, si hay un deducible, si se hizo la denuncia, siempre dependiendo de la actitud que tuvo el asegurado, porque la fuente obligacional del asegurador es el contrato llamado póliza suscripto con su asegurado. Además, no tiene de ninguna manera, por otro principio de derecho, ningún derecho mejor ni más perfecto del que tiene el asegurado. Pero insisto, en el contrato de seguro, de lo que trata la ley de seguro, el tercero no es parte. El tercero es citado en el artículo 109 de indemnidad como el que reclama. Punto. Clarísimo. La doctora Patricia Antequera Ríos, miembro del Instituto de Seguros de Loma, pregunta y reflexión. En el fallo Flores, la Corte Suprema de Justicia hace referencia a la aplicación de los artículos 1137 y 1197 del Código de Vélez, que regulan contratos paritarios. Entonces, ¿se debería concluir, inferir que el contrato de seguros es un contrato paritario? Sí, acá tengo que ser por la acepción terminológica, ¿no? Hay una cuestión semántica. Es paritario en la medida que dispone la concertación entre primigeniamente 2 partes, que pueden ser más, si hay pluralidad de seguro, coseguro, pero vayamos para no hilar demasiado fino. En ese sentido es paritario porque hay 2 partes. Ahora, lo que luego se puede discutir a tenor de sus cláusulas predispuestas, pero con contralor estatal, si es cratológicamente paritario. Kratos logos, estudio del poder. Si los 2 están empoderados de la misma forma, y ahí tallan Sobrino y sus apóstoles de una manera importante. Yo creo que la propia legislación consumeril escrita dice que habiendo
un ente estatal cuya vocación y finalidad legisferante es la defensa de esos consumidores, quedaría subsumido en las disposiciones de la Superintendencia de Seguros, que expresa las formas rituales en que debe ser redactada la póliza y sus contenidos con aplicación previa, que parece no tener demasiada importancia en la jurisprudencia rebelde. Sin embargo, es una garantía que las cláusulas no se redactan libremente, están sujetas a una aprobación previa. Esa fue mi respuesta. Muchas gracias. El doctor Leandro Huerva, buenas tardes a todos. Doctor Penino, un placer escucharlo. Quería consultarle por su opinión respecto al prorrateo del artículo 111 de la ley 17.418. ¿Me puede repetir, sí, por favor? ¿Me puede repetir, por favor? Gracias al colega por su comentario sobre mi exposición, pero ¿me puede repetir, María Teresa? Ahora va porque me tosí. Quería consultarle por su opinión respecto del prorrateo del artículo 111 de la ley 17.418 y si los intereses de condena se integran al capital. Menciono esto por un antecedente en la CIA, dice, de compañía desfavorable para la que trabajo en fallo Melilio con Edenor. Está bien. Menudo problema sería si le dijese que no se lo puedo contestar porque yo intervine en ese juicio. Pero el fallo erróneo, ¿no? Fallo. A ver, para no meterme en un vericueto que a los distinguidos oyentes no les importa, como es el resultado, fue un fallo que en vía recursiva se perdió en Cámara incluso. Para que quede claro el concepto. Lo dije en la charla general. No podemos esconder, y es fundamental para sostener la validez de este paradigma, que el asegurador no puede limitar su contribución a la cobertura. A ver, si recibió una prima nominal, ahora, su contribución, sea íntegra o a prorrata, tiene un agregado de intereses que puede transformar, en economías altamente inflacionarias como esta, su contribución en términos exponenciales. O sea, tenemos siempre capital, más intereses y costas. Porque son dos coberturas, la cobertura fundamental, la cobertura, lo que se llama cobertura sustantiva de indemnidad, que es el 109, y la accesoria de costa del 110. Debería ser así, a veces se pierden. Lo que es muy grave es cuando se pierde sistemática, insisto, yo estoy notando de una manera profusa, como antes no ocurría, que en todas las demandas se litiga, y es lógico. Si yo estuviera del otro lado, lo mismo. Si agarro un tribunal que dice, no me basta, la cobertura es ilimitada, adelante con faroles, entonces están poniendo el desconocimiento, la inconstitucionalidad o la improcedencia o la inoperabilidad de la cobertura contratada. Es fácil darse cuenta del desfasaje que se va a producir, si bien es jurisprudencia de alzada minoritaria, pero esa van a obligar a hacer de la vía extraordinaria una vía ordinaria de tercer grado, mientras no se modifique la jurisprudencia de corte. Y el día que se modifique, señores, está clarísimo, vamos a un cambio de paradigma. Esto no se sostiene. Si usted no puede contratar un ticket para ir a París en turista y cuando llega a la puerta decir, no, o sea, lo que pasa es que están muy juntos, me empotro con las piernas y yo soy un consumidor, pásenme a primera. Esto casi les diría que es de pura lógica. Me encantan las comparaciones, doctor Penino, lo veo tan claro, sobre todo en la educación y la medicina me pareció excelente, opinión personal. La doctora Berta Furre, miembro del Instituto de Seguros San Isidro,
manifiesta: la posición que defiende al derecho del consumo frente a la ley de seguros menciona la citación directa. Claro, claro, pero queda invalidado porque por aplicación de Buffoni, Flores y Gómez Roca, por citar tres, no hay uno disidente. La ley aplicable es la 17.418 por encima de la legislación consumeril. No invalida ese artículo, el artículo 118, la ley de seguros, donde necesita la participación del asegurado, y si llegara a desistir, pierde la acción de citación en garantía. Así que, desde el punto de vista doctrinario, respetando las opiniones disidentes, pero estoy dando los fundamentos. El tema, es decir, a mí me parece extraordinaria la pluralidad, la libertad de expresión, y se crece con opiniones distintas. Ahora, el problema es cuando queremos forzar para tener razón el texto de la ley. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que la ley aplicable en materia de seguro es la ley especial, si otro fallo dice que la ley posterior no es aplicable sobre una anterior, si es general y la otra es especial, bueno, no cabe duda que la única manera de traer una aseguradora a pleito es trayendo a su asegurado. Bien. Oscar, ¿vos querés manifestar algo? Oscar Benclowicz. Hemos terminado, aparentemente, salvo que haya quedado alguien que... A ver si puede habilitar el micrófono, María Teresa. No, es él. No, porque es él, Patricia. Pero él tiene que habilitarlo, sí. Yo no lo escucho, Oscar, no lo escucho. Porque está silenciado. Si alguien ha quedado con alguna pregunta pendiente, hágamelo saber porque no lo estoy viendo. Y yo déjenme terminar diciendo que me he sentido, al principio dije, distinguido por esta invitación, sumamente cómodo, sumamente agradado, las preguntas todas inteligentes. Agradezco la atención de ustedes y les he confirmado lo que dije al principio. A partir de sus declaraciones y preguntas, seguramente he aprendido mucho más yo que lo que podría llegar a mi mensaje. Abrazo, Carlos. Gracias. Un aplauso, realmente. Ahora ya pero mientras esperamos que Oscar